Los biomarcadores generalmente pacientes con síntomas de sugerentes de isquemia y en estos pacientes tienen elevación de enzimas, pero el electrocardiograma no nos ayuda, tiene un bloqueo de rama izquierda y algunas otras cosas. El tipo 4 se divide en dos, 4A y 4B. El 4A está relacionado con la angioplastía. Le hemos hecho una angioplastía, doctor, no tenía infarto, tenía una lesión, ha entrado por consultorio externo, le estabas haciendo la angioplastía y ahí se infartó. 4A. Y el 4B está, ya le pusiste el stent, muy bien, excelente, está al día siguiente, viene un dolor intenso, cambios electrocardiográficos, se ocluyó el stent, se oclusó del stent. Y el tipo 5 es relacionado a un bypass arterio coronario, cuando estaban haciendo bypass, ¿no? Esos son los 5 tipos, ¿no? Esto fue un boom en el año 2003, 2006, en la cual te decías lo siguiente: tienes un paciente, activas el 911, está en su casa el paciente, viene el dolor típico, está en la capilla, está en cualquier parte, está en el supermercado, alguien llama al 911 y activa el 911. Como son países desarrollados, adecuados, tienen ambulancias de todas partes, 5 minutos llega la ambulancia y le toman un electrocardiograma. Entonces en 5 minutos el paciente llega y decide si está elevado o no está elevado. Si está elevado y dicen, sí, tiene una elevación del ST, muy bien, hay que trombolizar. ¿Estoy cerca a un sitio para cateterismo cardíaco? No, va a demorar 3 horas o más, lo trombolizo, lo fibrinolizo. No, sí, estamos acá 10 minutos, 15 minutos. No le pongo nada, solo su aspirina, su clopidogrel, a veces aplican otros medicamentos y lo llevo a una sala de hemodinámica para hacer un cateterismo cardíaco. Pero lo ideal es la hora dorada, que es más o menos la primera hora que debemos ver. Entonces, el uso del 911, más de los 5 minutos, hasta 30 minutos prehospitalario electrocardiograma, ya tienes 35 minutos ahí y ahí decides, ¿no?, para iniciar o no un cateterismo cardíaco. El transporte, que va a ser el tiempo que te va a demorar, entre 30 a 90 minutos, y después la decisión y qué es lo que vas a entrar o no. Entonces esta era la hora más o menos, un promedio de 1 hora, que te habla, te dice que eso es lo ideal, ¿no? Antes de la primera hora de pasar, deberías entrar a abrir la arteria coronaria. ¿Con qué se abre la arteria coronaria? Lo ideal con un cateterismo cardíaco, en la cual ves la lesión, la abres, pones un balón, comienza a discurrir la sangre, destruyes ese coágulo y le das todos los medicamentos y le pones un stent y se termina el problema. Pero esto pues no se cumple, esto es en teoría. En nuestro medio vienen como este señor, comenzó a las 3, debió venir a las 4 o 5, vino a las 8, hasta que tomen el electro y lo tienen en emergencia, y era a las 9. Entonces cada minuto que pase es miocardio, cada hora que pase es miocardio, se está necrosando. Ya comienza la necrosis, es igual que en una chakra. En una chakra tú dejas de irrigar, comienza a marchitarse, ¿no? Y si la comienzas a irrigar, se sale. Pero las que ya se marchitaron, pues ya no van a revivir. Lo mismo en el corazón, pero no en minutos. Dejas de irrigar, comienza a necrosar. Si vuelves a irrigar, va a salvarse un miocardio, pero los que han estado en necrosis ya no lo vas a recuperar. Lo mismo, cuanto más tiempo pase, eso es lo que tienes que evitar para abrir la arteria coronaria. Entonces, desde los síntomas, 5 minutos, atención en emergencia, transporte, más o menos, dice acá, desde el transporte de emergencia hasta la aguja, 30 minutos. O sea, hasta que le ponen la aguja para entrar al cateterismo cardíaco, no el cateterismo cardíaco. Y desde el transporte hasta el balón, hasta que abre la arteria, máximo 90 minutos. Eso es lo ideal. A eso le llaman puerta balón, puerta aguja. Acá en el hospital, puerta balón, dentro de los 90 minutos. O sea, desde que entra al hospital, pisa la emergencia del hospital hasta que abren la arteria coronaria, no debe pasar más de 1 hora y media. Entonces, eso es en otros países, ¿no? Ya los quisiéramos. Entonces, en estos pacientes lo que debes hacer, hay varios, ¿no?
Desde que entra el paciente hasta un electrocardiograma, menos de 10 minutos. Eso es lo ideal. No deben demorar, no que salgan las enzimas para llamar. Que le tomaré el examen de las enzimas, van a salir en 4 horas. Y lo primero que les voy a tomar es un electrocardiograma. Y si es que hay una fibrinólisis desde la primera contacto médico hasta la fibrinólisis, debe ser menos de 30 minutos. Miren, ayer ha llegado 8:10, 8:15 también. Y hemos finalizado 9:50. O sea, hora y media. Hay que seguirlo rápido. Otras veces demoran varias horas más. Y desde el primer contacto médico hasta la angioplastía deben ser menos de 60 minutos. Entonces, hay varios términos, varias horas, varios minutos que se han estudiado para poder atender al paciente. Lo importante es lo siguiente. Llega a la emergencia, tiene dolor torácico típico, le haces una buena historia clínica, sospechas de un síndrome coronario, le tomas un electrocardiograma, confirmas que es un síndrome coronario, en este caso ST elevado, le pones 2 vías, reposo absoluto, le pones un brazalete para ver cómo está la presión, su oxígeno. Dentro de esos 10 minutos ya se estaba haciendo la historia clínica y el examen físico, y le tomas el electro y los análisis de rayos X. Primero. 2. Tratamiento. Dentro de tu examen clínico, no se olviden del KIL que hemos hecho en serio. El KIL Kimball, que es lo que hemos hecho ayer, por ejemplo, el KIL tenía 1. Recuerden que lo auscultas al paciente, o le ves la radiografía, o lo auscultas pulmones, o le auscultas ruidos cardíacos. Si no hay signos de congestión, radiografía normal, o en la clínica no hay crépitos en pulmones, es un KIL 1. Ese KIL 1 te dice que la mortalidad hospitalaria es 6%. Si lo encuentras crépitos, signos de falla cardíaca, tercer ruido, ¿no?, o signos de congestión en la radiografía, y es un KIL 2, 17% de mortalidad. Si tiene edema agudo de pulmón, los crépitos hasta arriba, es un KIL 3, y asciende a 38% de mortalidad. Y si encuentras en shock el paciente en shock cardiogénico, 81% de mortalidad, es un KIL 4. Eso es importante. ¿Terminaste? Muy bien. ¿Ya pues? 20, ¿no? La próxima todos se van a jugar básquet. Entonces, lo importante es eso, la mortalidad. Para eso es el KIL. El KIL es para ver la mortalidad. Y ya esto es semiológico, o sea, lo tienes que hacer. 10 minutos ya sabes su KIL, tienes que darle tratamiento. Lo primero es oxígeno. ¿Cuánto de saturación debe tener el paciente? No menos de 95%. Las guías te dicen 95%. No las guías. Entonces, oxígeno para saturación del 95%. 2. Aspirina. Ayer llegó el señor, le tienes que dar aspirina. ¿Cuánto de aspirina les he dicho? Hemos hecho sí que se tiene elevado, les he dicho. 325 miligramos. Dale una de 500. Masticado. Ya les explico por qué. Clopidogrel. 4 tabletas. Y 775 son 300 miligramos de clopidogrel. Vía oral. Beta bloqueadores no uses. Todavía tienes 24 a 48 horas para usar. Nitratos solo usa si es que tiene angina, si no es cara inferior. Si es cara diafragmática, no uses nitratos. Analgésicos puedes usar, y anticoagulantes, la enoxaparina endovenosa 30 miligramos, estatinas, atorvastatina 80 miligramos, y los inhibidores ECA puedes usar 24 a 48 horas después. Entonces, en estos pacientes, esto es lo que debes dar. Entonces, terapia de emergencia, oxígeno, aspirina, clopidogrel, beta bloqueadores, no, IECAS no de urgencia, pero sí vas a usar a las 24 o 48 horas, nitratos, analgésicos, antitrombínicos y estatinas. ¿Qué fue lo de ayer? El señor entró, lo primero que llegué, vi el electro, hay que trombolizar, ya estaban preparando el trombolizar, le han dado aspirina, sí doctor, ¿cuánto? 3. ¿Masticado? No, tienen que masticar. Clopidogrel, 4 tabletas. Atorvastatina, 2 de 40, son 80 miligramos. Enoxaparina, en bolo endovenoso, 30 miligramos. Y después subcutáneo 1 por kilo cada 12 horas. Y le inicias trombólisis. ¿Por qué? Porque en el Cusco no hay cateterismo cardíaco. En otras veces, ahora ya hay, pero hasta hace unos 2 años no había ni siquiera trombolíticos en el MINSA.
en el Ministerio de Salud. Los últimos 2, 3 años recién está viendo. ¿Cuánto cuesta un trombolítico? Un fibrinolítico, aproximadamente 6.000 soles. Que tienes que ponerlo en 1 hora y media. Entonces, solo poner eso. ¿Y después qué haces? Ve, antes tienes que hacerle firmar consentimiento informado. Recordar que el fibrinolítico tiene complicaciones. Cuando hay elevación del ST, tienes que usar fibrinolítico. Cuando hay infradesnivel, como en la anterior clase, no está contraindicado, no puedes utilizar. Entonces, si utilizas el fibrinolítico, pero explicas las complicaciones y tienes que ver los riesgos que tiene. Si el paciente ha sido sometido a cirugía, si ha tenido hemorragia digestiva pronto, traumatismos encefalocraneanos dentro de los 3 meses, cirugías grandes, tienes que hablar con el médico y decir riesgo-beneficio. Por ejemplo, les pongo este caso, un paciente que lo operaron de la columna, sí los he contado, pero era ya coronario, tenía sus bypass ahí, y lo operan de la columna 3 veces. Y en la tercera vez ya salió mejor, ¿no? El día viernes, y el día domingo me tocaba, el piñoso del doctor Montesinos, me tocaba pasar visita. Paso visita a mis pacientes de cardiología, que eran 3. Ya, vámonos, no, pero doctor, hay un pacientito más que entró por trombosis, vamos a ver cirugía, está en cirugía, vamos a ver la cirugía. Entonces ahí había pasado yo por cirugía y la residente, que ha sido mi alumna también, doctor Montesinos, este librito, mírenmelo. ¿Qué ve? Estás tomando examen todavía, le digo. Veo, no veo nada, pero le digo, está mal tomado, feo, un electro así, todo movido. Tómale otro. ¿De qué paciente es? De tal paciente. Me acerco y me acuerdo, este paciente ha sido operado, tiene bypass. ¿Y qué ha pasado? No, me he levantado para ir al baño, me han operado el viernes, ahora me levanto para ir al baño y estaba caminando al baño y me operó. Y ahí me venía. Entonces he hecho. Ese es un síndrome coronario, hasta que no demuestre lo contrario. Es un paciente ya coronario que ha venido y te está operado y ya venía el dolor típico. Y que tienes que tomar un electro. Yo voy a ver a mi otro pacientito. Me voy a ver mi otro pacientito, le estoy viendo a mi otro pacientito, tratamiento, regreso, le digo, ya tomen el electro. Yo le estoy mirando al señor, que es mi amigo también, es el paciente. Y me está viendo ahí y veo el electro y una raíz. Pon bien pues los electrodos y lo veo al paciente. Estojado. Ay, está, tráigame el desfibrilador, está fibrilando. Y era una fibrilación. Lo quemé, por suerte, mi alumna, la residente, estaba ahí, al toque menos de 1 minuto trajo el desfibrilador y yo le estaba masajeando. Cogí, lo desfibrilé, sale en un ritmo sinusal. Electro, le tomo ese rato el electro y él sí que se te dio supradesnivel en cara diafragma. Entonces, ¿qué hice? Vamos a trombolizar. Lo veo, vamos a trombolizarte. Otra vez, lo he quemado otra vez. 3 veces lo he quemado, la última en emergencia. ¿No? En emergencia bajamos, ahí estaba también otro residente que ya era asistente y me dice, doctor, lo está viendo así, mire, ella está tojada. Hace paro, tojada. Lo saqué la tercera vez, pero lo hice, lo primero que llamé es al neurocirujano. Lo vas a operar el viernes, pero si no lo fibrinolizo se infarta. Entonces me dijo, no importa. Lo fibrinolicé, llamé a Lima, viajó a Lima y cuando estaban entrando al cateterismo, una hemorragia de la parte de la operación. ¿Por qué? Porque también entran al cateterismo y le ponen anticoagulantes, es para que no se formen coágulos. Bueno, gracias a Dios se salvó, está vivo, no me visita más. Está vivo. Me agradece, ¿no? Todo, su esposa delante, su hijo, entonces salvó a todos. Gracias a usted. Gracias a la providencia, porque yo no iba a ir por ahí, no iba a estar. Muchos domingos ni íbamos, pero ahí era su suerte. Hierba mala nunca muere. Entonces lo trombolizamos. Pero eso es lo importante, chicos, que ustedes se den cuenta. Si el residente no se daba cuenta, no me llamaban. No, sí, el señor, y pues, hubiera encontrado a la hora muerto en su cama. Porque hubiera hecho lo mismo, nadie le hubiera sacado. Muerto. Pero estaba bien en la mañana. Me creo que es un infarto, así. Entonces es importante que vean eso, ¿no? El tratamiento.
¿Por qué es importante? Porque este es un corazón normal. Si se necrosa va a haber una zona de infarto. Si se necrosa va a ser una zona de infarto. Luego se va a adelgazar, se va a dilatar, eso se llama remodelamiento, y por consiguiente va a haber una hipertrofia compensatoria de la zona sana, y la zona necrosada va a dilatarse progresivamente y va a dilatar todo el corazón y llega a una falla cardíaca. Eso puede ser en horas, miren, en 24 horas, a los 4 días ya hay necrosis por esta zona, al mes ya hay una zona de acción y al año ya está totalmente dilatada. Entonces esa insuficiencia puede ser en días, ¿no? Para llegar a una insuficiencia después del infarto. Tú tienes que evitar que llegue a eso. Y para eso es darle un tratamiento oportuno y adecuado. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas de la trombolisis? Una hemorragia intracraneal previa, una lesión vascular cerebral conocida, una neoplasia intracraneal conocida, un stroke, un ACV isquémico dentro de los 3 meses, ¿no? No dentro de las 3 horas, dentro de las 3 horas sí está indicado, tromboliza. Ayer hemos trombolizado corazón y en la mañana habían trombolizado ese rato cerebro, una señora con ACV. Ahora, disección de aorta sospechada, no puedes trombolizar. Pacientes con sangrado activo o diátesis hemorrágica, o pacientes que tienen un trauma facial dentro de los 3 meses, ¿no? Con un traumatismo encefalocraniano cerrado, no le puedes dar. Es importante, no. Contraindicaciones relativas, historia de hipertensión crónica severa o pobremente controlada, presión sistólica más de 180/110. Ten cuidado. ¿Qué es lo primero que verás? Bajar la presión de nitratos, le bajas y de ahí consigues la control. Por eso es relativa. Historia de un estrés isquémico más de 3 meses previos, con demencia o con patología, sangrado interno reciente, funciones no comprensibles vasculares, embarazo, úlcera péptica. ¿Dónde está? Héctor, ¿te dijo algo que vas a devolverle? Sí, doctor, al final. Pero se ha grabado todo. Sí, lo No es el que está esperando, doctor. Las 3 en la puerta. ¿Y con qué se tromboliza? Antes se trombolizaba o se fibrinolizaba, porque es el término más correcto, es fibrinolíticos, destruir la fibrina. Nosotros decían trombolíticos, pero hasta ahora se utilizan los dos independientemente con estreptoquinasa. La estreptoquinasa es un fibrinolítico de primera línea que antes se utilizaba, pero tenía muchas complicaciones. Primero, que no podías trombolizar o fibrinolizar 2 veces. La segunda vez hacías reacciones severas de alérgicas. Segundo, te hacían bastante arritmias de repercusión, pero severas, con contracciones ventriculares, digeminismo, hipotensión, shock y todo eso. Te hacían varias hemorragias. Después de eso ha mejorado y ahora se está con el teplase, el tenecteplase y el reteplase, los cuales el alteplase o el lactilice es el que más utilizamos en terapia de recombinación humana. Y este alteplase, que es el factor activador del plasminógeno directo, es el que activa. No hay reteplase, hay tenecteplase, nunca he visto el anoplase. Yo he trombolizado con tenecteplase, que era mucho mejor, era poner un shot y nada más te olvidabas. En este tienes que poner en 1 hora y media. Sin embargo, es el que queda, es el alteplase que tenemos. Hay bastantes tipos de dosis, que es lo que hemos puesto. Ayer lo hemos preparado y lo hemos dado al paciente, ¿no? Bueno, todos los niveles de evidencia para usar estos fibrinolíticos, la clase de recomendación, el nivel de evidencia A, B, C, ¿no? Está recomendada dentro de las 12 horas de los síntomas en pacientes sin contraindicación, ¿no? Y si la angioplastía primaria no puede ser realizada o hay por un equipo experimentado dentro de los 120 minutos del contacto médico. Tú ya sabes, vas a demorar más de 3 horas, mejor fibrinolítica.
¿no? Le vas a hacer fibrinolítico. En pacientes que se presentan tempranamente, menos de 2 horas de los síntomas, con un infarto largo o grande, ¿no? Con bajo riesgo de sangrado, la fibrinolisis debe ser considerada, ¿no? Antes de, de los 90 minutos de contacto. Entonces, hora y media nada más tienes. Es posible comenzar la terapia fibrinolítica prehospitalaria. O sea, en otros países vienen, no hay médicos en las ambulancias, son técnicos, llegan, le toman un electro, ven su desnivel, doctor, un cardiólogo. Estamos teniendo un CT elevado, vamos a comenzar a fibrinolizar. Y lo pueden llevar. Si es que tienen mucho tiempo, ¿no? Vamos a ver, comienzan, pueden utilizar. Un agente específico de la fibrina, contra la fibrina, como el teplase, es recomendado sobre los agentes específicos, no específicos sobre fibrina. La aspirina, ¿no? Debe ser administrada y el clopidogrel está indicado en adición a la aspirina. La terapia antitrombótica, como terapia con la fibrinolisis, como los anticoagulantes, ahora los de bajo peso molecular. Ahí está la enoxaparina, ¿no? Seguida endovenosa y luego seguida en una subcutánea. Y las heparinas de alto peso molecular o no fraccionadas, ¿no? Deben ser ajustadas en bolos y en infusión. En pacientes cerrados con estreptokinasa, fondaparinol y endovenoso, deben darse con bolos de cada 24 horas. Y debes transferir a una angioplastía, ¿no? La angioplastía está indicada en todos los pacientes después de la fibrinolisis. Entonces estas guías son importantes, son guías que te están dando. ¿Y por qué? Vamos a ver, porque ya vamos a leer todos esos temas. Vamos por partes. Llega el paciente, ya les he dicho que tienen que hacer, le dan la medicación, no tienen angioplastía, lo fibrinolizan. Ahí no se termina el problema. Es lo mismo que les dije ayer a la familia. Le voy a poner el fibrinolítico, ustedes me firman el consentimiento porque ¿qué pasa? Nos ha pasado.